Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Ya estamos aquí en la comunidad Manto Nuevo listos para transmitir en este día. Hoy martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en estas transmisiones, en estas conversaciones que tenemos para poder poner sobre la mesa temas que creo son de tu interés y que creo pueden ayudarte y edificarte. Además, creo también con todo mi corazón que es algo que Dios pone en mí para poder eh, compartirlo contigo y poder edificar tu vida, ayudarte, fortalecer tu fe, esperando que lo que conversamos aquí sea de bendición para tu vida, en verdad. Espero que sea de bendición para tu vida y que puedas ser edificado, bendecido, ayudado, restaurado en lo que se requiera, en lo que se falta. Así es que saludos todos en estos días lluviosos, en estos días de tormentas y huracanes y ciclones y cuántas cosas están pasando en el mundo, guerras, dificultades, problemas y tal pareciera que esto es historia de nunca acabar. Y de sorpresa para muchos porque, como lo he comentado antes, no debería, a quienes tenemos fe en Dios, a quienes creemos en Dios y creemos en su palabra, no debería de preocuparnos lo que está sucediendo en el mundo. No preocuparnos para angustiarnos, debería de ocuparnos. Sé que es muy trillado eso de no te preocupes, ocúpate, pero en este contexto, lo que te estoy diciendo ahora, creo que sí es importante que dejemos de preocuparnos y que empecemos a ocuparnos. Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, debería de ser para nosotros una llamada de atención a dos cosas. Una, a ponernos en orden y dos, a afirmar nuestra fe porque se está cumpliendo lo que en la palabra de Dios está escrito. Y hoy podemos ver el cumplimiento de profecías, el cumplimiento de anuncios, el cumplimiento de cosas que fueron dichas hace miles de años por Dios y en su palabra para que estuviéramos nosotros conscientes de lo que estaba por suceder. Así es que no tendríamos que atemorizarnos o estar preocupados en qué va a ser de este mundo, esperando que se levante por ahí alguien a profetizarnos si nos vamos a ir al cielo o no. Tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado, es la palabra profética por excelencia que nos puede enseñar y nos puede dar luz acerca de lo que está por suceder. Así es que no te angusties, no tengas temor, ocúpate en estas dos cosas, ocúpate en poner en orden tu vida, estar atento, estar listos, como se los dije alguna vez por testimonio del pastor Hans Klaus Eben, que es un pastor en Alemania, habla español y ministra iglesias en español y tuve la oportunidad de conversar con él en una entrevista y algo que me dejó claro en el corazón, el pastor Hans decía, vive no preparándote, no preparándote o tratando de vivir para a ver si te salvas. No, vive como si, ya sea que te quedes en la tribulación o que la tribulación suceda antes o la tribulación suceda después del rapto, como quiera que sea, vive para irte en el rapto, no para vivir la tribulación. Y eso me hace pensar que muchas veces estamos preocupados, asustados por si nos vamos a ir, si nos vamos a quedar, si es antes, si es después, si vamos a vivirlo, si no vamos a vivirlo, si nos va a tocar, no nos va a tocar, qué parte nos va a tocar y qué parte no. Y muchos cristianos se asustan y se atemorizan, pero para nosotros es prepararnos, estar listos, estar atentos como las vírgenes sensatas que prepararon su lámpara de aceite para la venida del Señor. Así es como deberíamos de vivir, listos, preparados, con las lámparas encendidas, con aceite suficiente para que no nos tome por sorpresa la venida del Señor. Y por el otro lado, eso es en lo que deberíamos ocuparnos. Y por el otro lado, estar felices, alegres, porque lo que el Señor dijo que sucedería, sucederá. Se oye muy egoísta de parte de nosotros que creemos en Dios, que viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, las muertes, las cosas que están pasando, pensar que nos vamos con el Señor, no es un pensamiento escapista de que sí, ya vámonos. No, tenemos que estar listos por todo lo que ha de acontecer,
no sabemos cuándo sea, no tenemos los tiempos, no sabemos las fechas. Así es que lo que nos corresponde a nosotros es creer lo que dice la palabra, confirmar las enseñanzas, las profecías, la revelación, todo lo que Dios está trayendo a su iglesia y con una convicción en nuestro corazón. Él es Dios, Él ama a la humanidad, lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, entonces, haciendo un prefacio apocalíptico a este mensaje, les doy la bienvenida. Gracias por sus saludos, Irma Astudillo, Rodolfo, Ischel. Gracias a todos ustedes. De verdad les bendigo y les agradezco el que estén acompañándonos esta noche. En verdad, me da mucho gusto poderles saludar. Ah, por ahí veo a Ian, a Alfonso, Adriana e Ian. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo espero que la palabra de Dios les bendiga, les ayude y que nos podamos fortalecer en la fe. Así es que el mensaje de hoy creo que es importante que lo hablemos porque son tiempos complicados, son tiempos difíciles. Perdón, antes de que continúe, como lo he dicho en otras ocasiones, por acá está lloviendo, no tan fuerte como en días pasados, pero ha estado lloviendo. Y si por ahí el internet falla, si por ahí la transmisión se interrumpe, como ha sucedido últimamente en las transmisiones, les ofrezco una disculpa. Ténganme paciencia, yo seguiré aquí tratando de terminar el mensaje para que todos ustedes puedan recibir la enseñanza completa. Procuraré hacerlo, espero que el internet no nos falle y que esta noche podamos tener una transmisión continua de la enseñanza. Así es que bienvenidos todos, gracias por estar aquí y bien, seguimos entonces. Le puse este mensaje, hacer lo que venga a tu corazón. Esta es una frase bien bonita que está en Primera de Crónicas capítulo 17. El profeta Natán le habla a David, le da una palabra a David y le dice el profeta Natán a David, eh, si lo puedes tener en tu Biblia, en Primera de Crónicas. Bienvenidos todos, por ahí veo a Ian, Michelle, Rodolfo, Minerva. Gracias, Mine, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche. A todos ustedes, de verdad, si no menciono a alguien, recuerden, no es por otra cosa más que porque no veo quiénes están por ahí, pero deja tu like y en un momento más estaré saludándolos a todos. Irma Astudillo, también que está por ahí. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense esta transmisión, creo que va a edificar tu vida porque es estar listos, estar preparados. No es un mensaje apocalíptico, no te voy a hablar de las señales de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Quiero hablarte de algo que es más importante que eso. Así es que si esperas oír aquí, si te voy a hablar de las señales y de los acontecimientos y de cómo se van cumpliendo las profecías del Señor, no es el mensaje del día de hoy. Algún día hablaré de eso si el Señor me presta vida y nos da tiempo para poderlo hablar. Pero hoy quiero hablarte de algo que es más importante porque de eso depende que podamos ver lo que está por suceder al final de los tiempos. Entonces, de nada sirve que te hable de la última revelación o de la última palabra profética o un poco de escatología bíblica, Apocalipsis, hacer un estudio minucioso del Apocalipsis para ver si ya es el tiempo y es el cumplimiento. Así es que definitivamente vale la pena aprender eso, vale la pena estudiarlo y saberlo. Necesitamos conocimiento, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es el tema el día de hoy. Así es que lamento decepcionarlos a los que tienen intenciones de aprender algo al respecto. No hoy, no este día, lo estaré haciendo posteriormente, pero hoy quiero hablarte de algo importante y creo que esto es necesario para todos nosotros. Así es que en 1 capítulo 17, versículo 1 y 2, eh, dice la palabra del Señor, dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Esta palabra a mí me encanta. De hecho, esta semana se la dije a mi esposa. Mi esposa estaba por tomar una decisión. Y yo le dije a mi esposa, haz lo que venga a tu corazón a hacer, que Dios está contigo.
Y de repente cuando profetizamos, cuando nos movemos en lo profético, creemos en lo profético, de repente profetizamos algo así, le decimos a la persona, haz lo que te venga a tu corazón a hacer porque Dios está contigo. Y es así como gasolina, como un impulso a decir, wow, tengo que tomar esta decisión. O cuando te encuentras indeciso, que alguien te dice esta palabra, pues afirma tu corazón para poder tomar una decisión. Aquí el caso es algo diferente. David ha peleado batallas, ha ganado batallas, el Señor ha estado con él, ha demostrado Dios que está con David y que aprueba el reinado de David, puesto que Dios lo escogió después de que Saúl, el rey, que había sido el primer rey de Israel, había fallado y había am, equivocado el rumbo. Y entonces Dios desecha a Saúl. Esto se oye muy feo porque dice, ¿cómo que Dios? Pues sí, Dios desecha a Saúl y unge a David por medio del profeta Samuel. Y entonces Samuel ahora es rey. David ahora es el rey. Y el rey David ejerció su reinado con dirección, con disciplina, con la instrucción de Samuel, con la instrucción de los profetas. David tomaba decisiones y el Señor lo respaldaba. David se equivocó en varias ocasiones y David sabía corregir el camino, corregía el error y se arrepentía y buscaba a Dios con su corazón. En este caso en particular, David se da cuenta que la casa de Dios, que el lugar donde se adora a Dios, donde se exalta a Dios, es una tienda de campaña, mientras que él está viviendo en un palacio construido con cedros y las mejores piedras y es un palacio real, es un castillo, es una casa enorme y es un lugar digno de un rey. Pero David se da cuenta que él tiene un palacio, pero Dios no tiene un palacio. Y llama al profeta porque esta intención de David de siempre hacer la voluntad de Dios hace consultar con los sacerdotes, hace consultar con los profetas acerca de lo que tiene que hacer. Ahora, no siempre lo hizo David. David, aún a pesar de recibir consejo, en varias ocasiones se equivocó. Y no necesariamente porque le hablaba un profeta, sus propios generales, cuando David censa el pueblo, eh, y uno de sus generales dice, no, no es necesario que los censes, sean muchos, sean pocos, Dios siempre te ha respaldado en la batalla. Y David se enterca y censa al pueblo y luego viene una mortandad hacia el pueblo de Israel. Y eso David se da cuenta, lo corrige. Entonces, no siempre David hizo lo que el consejo le decía, o lo que algún profeta le hablaba, o lo que incluso él mismo sabía que no tenía que hacer y lo hacía, como el pecado con Betsabé. Así es que David, no se crean que era, de repente dicen, hay que ser obedientes como David. No se crea que David era muy obediente, era un ser humano como nosotros, como cualquiera de nosotros. Tenía errores, tenía equivocaciones, tenía fallas, había pecados en su vida, pero había algo en el corazón de David por lo cual la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que David sabía corregir sus errores, sabía arrepentirse, sabía pedirle perdón a Dios y sabía hacer las cosas eh, cambiando el rumbo. O sea, si se había equivocado, no era terco, no era necio para mantenerse en esa terquedad por mucho tiempo o todo el resto de su vida, algo que fue lo contrario con Saúl. Saúl se entercó, se volvió necio y se entercó en una decisión equivocada e hizo lo incorrecto y cuando se le confrontó, en lugar de arrepentirse, mantuvo su necedad y mantuvo su justificación personal diciendo lo hice porque así lo sentí, así pensé que estaba bien y además Dios se tardó, ¿no? Y termina culpando a Dios. En cambio, David no. David reconoce sus errores, reconoce sus fallas y dice, sí, fui yo. Fui yo el que falló, fui yo el que pecó, fui yo el que se equivocó, Señor, perdóname. Y buscaba la restauración en Dios. Bueno, creo que es lo que hace que David tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Es un corazón que se arrepiente, es un corazón que busca a Dios, un corazón que no es necio, que no es terco, que no es soberbio, que no es orgulloso, sabe pedir perdón y encuentra ese perdón en Dios. Ahora, este sentimiento que tiene David ahora es un problema ahí en su corazón. Es un problema ahí porque él está bien, está a gusto. Toda esa prosperidad se la ha dado Dios. Todo ese crecimiento como rey y a la nación como reino, todo eso que está experimentando David es Dios bendiciéndolo, es Dios respaldándolo. Y el mismo profeta se lo dice, Dios está contigo. Pero él ahora se siente incómodo porque él está muy bien, él está
en los lujos y en los deleites del reinado, de la vida, pero ve que la casa de Dios es una tienda de campaña y se incomoda. A mí me parece interesante que se incomode porque el corazón de David no es codicioso solo por tener codicia. La bendición que tenía la estaba disfrutando, pero no es codicioso. Y le llama la atención que esta prosperidad que él tiene no la está compartiendo con Dios. Así es que le inquieta, no se atreve a tomar una decisión, ni siquiera sabe qué decisión debe tomar. Así es que llama al profeta y el profeta, cuando se lo plantea, y el profeta tampoco tiene así claro cuál es la pregunta de David, qué es lo que está pasando. Y David le dice al profeta, al menos en este texto, en Reyes lo dice de manera distinta, y le dice el profeta Natán, haz lo que venga a tu corazón a hacer, hazlo, sin temor. Dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. A mí me parece una frase muy bonita que nos animaría a cualquiera de nosotros que viniera un profeta y nos dijera, haz lo que venga a tu corazón a hacer, porque Dios está contigo. Y siempre que viene esa palabra, como que te animas, ¿no? Como que dices, lo estaba dudando, pero me voy a atrever. Dios está conmigo. Incluso yo he enseñado en la iglesia que muchas de las cosas que no logramos es por nuestra indecisión. Somos indecisos, somos temerosos. Y les he dicho, hermano, atrévase, tome la decisión, ore a Dios, busque la dirección de Dios y atrévase, porque Dios está con usted. Y al final las cosas se van a tener que acomodar y las consecuencias van a tener que venir, buenas, malas, pero al final de cuentas tenemos que seguir avanzando. No podemos pasarnos la vida paralizados sin tomar una decisión. La indecisión impide que nosotros avancemos. La indecisión nos roba oportunidades. La indecisión nos hace cambiar de parecer y generar un problema de improviso. La indecisión puede traer pobreza, miseria, enfermedad. La indecisión puede provocar que seamos vulnerables. Así es que tenemos que aprender a tomar decisiones. Pero aquí es la parte importante. Y esta parte es lo que continúa después de esto. Y lo que continúa después de esto es que el, el profeta sale de palacio, va a camino, y dice en el versículo 3, usted puede seguir leyendo, dice, y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo. Ok, la pregunta de David al profeta le dio una respuesta de parte del profeta. Y me parece interesante que Dios no se queda de brazos cruzados. El profeta habló, dijo, haz lo que tengas que hacer. No le dijo, así dice el Señor, esta es palabra de Dios, Dios me ha hablado y me ha revelado esto, Dios me ha mostrado esta visión, o Dios me ha hablado al oído, me ha susurrado, me ha gritado. No, el profeta lo que le dijo, haz lo que venga a tu corazón a hacer, o lo que tengas en tu corazón por hacer, hazlo. Esa palabra es una palabra del profeta, el profeta como ser humano, como alguien que está al servicio del rey y tiene que darle una respuesta al rey, pero no es palabra de Dios. Y atinadamente el profeta no le dijo a David, así te dice el Señor, porque no era una palabra del Señor, era una palabra del profeta. Y eso es importante, hermano. Nosotros correteamos la profecía. Los cristianos les gusta oír lo profético. Nos gusta oír que nos profeticen. Nos gusta oír que nos emocionen, que nos endulcen los oídos. Nos gusta oír las cosas bonitas que nos gustan oír. Y qué bonito que nos digan, haz lo que tengas en tu corazón hacer. Dios está contigo, hermano, échale ganas, Dios está contigo. La palabra del domingo estuvo bien motivadora porque el pastor dijo que Dios estaba conmigo, que no me raje y que no... O sea, y nos emociona oír las palabras que nos alientan, que nos animan, que nos motivan. Esas son las palabras que nos gustan oír. Y sinceramente, yo como predicador, como pastor que soy, y como entiendo el ministerio profético, sé que en muchas de las cosas que enseñamos y las cosas que predicamos, gran parte de lo que decimos es parte nuestra. No somos una grabadora, no somos una repetidora, somos personas, seres humanos que Dios usa nuestra propia experiencia, nuestro propio conocimiento, nuestra propia vivencia de todos los días, y eso lo usa el Señor para hablarle al pueblo. Pero no significa que todo lo que digamos o todo lo que hablamos es estrictamente palabra de Dios. He escuchado predicadores, hay predicadores que sigo, maestros de la palabra que sigo,
Hay quienes de estos predicadores hacen énfasis que el único mensaje que deberíamos de predicar y enseñar es solo la escritura. No podemos hablar de otra cosa que no sea la escritura. La verdad es que es muy complejo, es muy difícil. No digo que no se debe hacer. Claro, yo estoy de acuerdo que lo único que nos guía y lo único que nos enseña a conocer a Dios es la escritura. Pero yo como predicador me doy cuenta que a veces sale de mí. Hay cosas que salen de mí. Digo, esto no era de Dios, esto lo dije, lo hablé de mi cuenta y Señor, a veces tengo que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque dije esto que nada tenía que ver con lo que tú estás diciendo y mucho menos era algo que tú querías que yo hablara. Pero lo dije y ya está ahí y está grabado en internet y ahora tengo que corregirlo, tengo que enseñar lo correcto al respecto. Entonces, el profeta Natán, inteligentemente con el Espíritu de Dios en él, no le dice, Dios te dice esto, haz lo que venga a tu corazón a hacer. Esa fue la palabra del profeta. La palabra de Dios, Dios se la da esa misma noche al profeta. Y esa noche dice, aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. Esta sí es la palabra de Dios. No lo primero, esta sí es la palabra de Dios. Y le dice Dios al profeta. Versículo 4. Ve y di a David mi siervo. Dios nunca ha desechado a David. Le dice, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, así. Ahora sí, esto es palabra de Dios. Esta sí es la profecía de parte de Dios. Esta sí es la revelación que Dios trae al profeta Natán para David. Y dice, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Pum. Hasta ahí hubiera terminado el asunto. Y Dios con esa determinación y con esa firmeza que nos ha mostrado, que nos muestra a lo largo de las escrituras, pudo haber dicho esto a David y decirle, tú no me vas a construir casa en la que yo habite, dice Dios. Y ya, pudo haber sido todo. Y no más que eso. Pero Dios conoce a David su siervo. Y Dios sabe, porque nos lo muestra la escritura, Dios sabe que lo que David está buscando al querer construirle un templo a Dios, lo que David está buscando es honrar a Dios, no sentirse superpoderoso o no sentirse como aquel que construyó el templo y que la historia lo recordara como David, el que construyó el templo. Nosotros, el primer templo que está escrito, que se construyó en el Antiguo Testamento, lo conocemos como el templo de Salomón. Si David lo hubiera construido, lo conoceríamos como el templo de David, el tabernáculo de Moisés. Es decir, David no le construyó a Dios un lugar de adoración, lo trasladó, lo trajo, lo reedificó. Y hablamos de la reedificación del tabernáculo de David. Pero, este, pero el templo, el original, el tabernáculo fue dado a Moisés. Y el segundo, el templo construido ya de piedra y maderas y todas las cosas extraordinarias con las que se construyó, lo construyó Salomón. A David, Dios le dijo, tú no, David. Mientras el profeta le dice, ve y haz lo que venga a tu corazón a hacer, Dios le dice a David, tú no me vas a construir este templo. Hermano, esta palabra, la emocionante, la del principio, la de haz lo que venga a tu corazón a hacer, eso es emocionante, nos anima, nos motiva, Dios está conmigo, wow, tengo que hacer esto, emprender, conquistar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí voy y derribo gigantes y mato filisteos y hago lo que, porque Dios está conmigo, me enfrento a los demonios, hago guerra espiritual, me vuelvo un adorador, etcétera, etcétera. Hacemos mil cosas porque sentimos, pensamos y creemos que la palabra que dice, haz lo que venga a tu corazón a hacer, es la palabra de Dios, porque está en la Biblia. Pero esta palabra que está escrita en la Biblia, que es palabra de Dios, fueron las palabras del profeta. Y las palabras del profeta que le decían a David, haz lo que vengas a tu corazón, inmediatamente Dios le dice al profeta, ahora ve, eso fue tu opinión, ahora ve y dale mi palabra. Y la palabra de Dios es directa, hermano. Tú no me vas a construir el templo. Y pudiéramos quedarnos con eso nada más, pero como le decía hace un momento, Dios conoce el corazón de su siervo David, que no está buscando su gloria, que no está buscando que se diga el templo de David, que no está buscando tener un punto de privilegio en la historia como alguien que pudiera ser recordado.
sino que realmente lo que David quiere es honrar a Dios, porque Dios le ha bendecido tanto. Dios ha bendecido tanto a David, que David está viviendo muy bien, pero se da cuenta que él no está correspondiendo a Dios, mostrando una gratitud y construyendo un mejor lugar para él. Y le dice Dios, no termina ahí. Conociendo esto Dios, conociendo esto en el corazón de David, que no lo está haciendo por vanagloria, no está buscando David quedar bien, no está buscando David tener prestigio personal, sino que está honrando a Dios. Dios conoce eso y por eso Dios añade a la palabra profética lo siguiente. Ojo con esto, no termina con no me vas a construir la casa. Dios sigue hablando al profeta y le dice, también le vas a decir esto. Dice versículo 5, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Es decir, no he necesitado casa, ni la necesitaré. Así es que no te pedí, David, que me construyeras una casa. No le pedí a Moisés que me construyera una casa. No le pedí a nadie más, ni a los jueces, a nadie. Vamos a seguir leyendo, perdón. Dice, porque no he habitado en casa alguna. Estoy en el versículo 5. Alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, o a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Dice Dios, nunca me quejé. Nunca le pedí a mi pueblo que me construyera un templo. Nunca le pedí a ninguno de los jueces o a ninguno de los que estaban a cargo de Israel. Nunca le pedí que me construyera una casa de cedro. No se los pedí. Y no se los pedí porque no la necesito. David piensa inocentemente que Dios necesita un lugar mejor. Y Dios dice, no, no lo necesito. Si lo quisiera, lo hubiese pedido y me lo hubieran construido. Es más, el pueblo tendría la obligación de construírmelo. Y si les pedía dos me hubieran construido, uno en el desierto y uno en la tierra prometida. Y si les hubiera pedido tres, lo hubieran tenido que construir porque yo se los estoy pidiendo. Pero no se los pedí. No les pedí que me construyeran un templo, no les pedí que me hicieran un templo, porque no lo necesito. Y David, que tiene una buena intención en su corazón, probablemente estas palabras del Señor hubieran sido, creo que la regué. Es algo así como cuando Jesús y los tres discípulos más cercanos a él, Pedro, Juan y Jacobo, suben al monte de la transfiguración y Jesús se manifiesta en gloria y aparecen Moisés y Elías y están ahí platicando y Pedro, inocentemente, dice, Señor, está haciendo mucho sol. ¿No quieres que te construyamos una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés? Y se oye una voz del cielo que les dice, escuchen a mi hijo, olvídate de enramadas. No estamos aquí para hacer enramadas, no estamos aquí para construir techos. O escucha, ve, palpa la revelación que está sucediendo ahora, que no te va a volver a suceder de esta misma forma. Porque la siguiente revelación del Cristo glorificado será después de su muerte. Ahorita se está glorificando y se está manifestando en gloria, en su señorío y en su sobrenaturalidad y en su espiritualidad. Se está manifestando delante de ti y tú estás preocupado por enramadas. Esa confrontación desde el cielo, porque es el Padre el que habla, y esa confrontación para Pedro fue muy dura para Pedro. Hagan de cuenta que es lo mismo para David. David dice, necesita a Dios, necesito construirle un templo a Dios. Y Dios dice, no, ¿estás pensando en construirme algo? Si yo lo necesitara, yo hubiera pedido. Pedro, si yo necesitara enramadas, se las hubiera pedido. Pero no las necesitamos. No es lo que Dios necesitaba un templo. Y sin embargo, Dios deja claro, manifiesta a través del profeta Natán, revela a través del profeta Natán lo que hay en el corazón de Dios. Si yo lo hubiera querido, lo hubiera pedido, pero no lo pedí porque no lo necesito. Ahora bien, nos quedamos con esa idea de un regaño de parte de Dios para David. Dice el versículo 7. Sigamos leyendo. Dice el versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Hasta ahí la aclaración de que lo del templo no es porque lo necesite el Señor. Y luego dice en el versículo 7, dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez la palabra, así ha dicho Jehová. Es una palabra profética, es una revelación de lo que hay en el corazón de Dios. La profecía revela lo que hay en el corazón de Dios. De acontecimientos presentes, acontecimientos futuros, acontecimientos pasados. La revelación de lo que hay en el corazón de Dios es para nosotros saber lo que está sucediendo desde el corazón, porque Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce todas las edades y todos los momentos. Por eso es importante que no nos dejemos sorprender, porque la profecía surge o viene o brota como un protagonismo del profeta. No, la profecía no es protagonismo del profeta. La profecía es revelar lo que hay en el corazón de Dios. Y aquí Dios le está revelando su corazón al profeta Natán para que Natán se lo muestre a David. ¿Qué piensa Dios respecto a lo que hay en el corazón de David? ¿Qué está en el corazón de David? Construir un templo para Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto? Eso es lo que se está revelando a través del profeta. Por eso, cuando nosotros tenemos dudas e incertidumbres acerca de lo que debemos hacer, o lo que debemos realizar, o la decisión que debemos tomar, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia. La Biblia es el instrumento que Dios ha dejado para que nosotros conozcamos lo que está en el corazón de Dios, y respecto a lo que está en el corazón de Dios, decidamos, actuemos, pensemos, vivamos, no conforme a lo que está en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Y podremos tener buenas intenciones, pero terminaremos engañados por nosotros mismos haciendo algo que no deberíamos de estar haciendo, creyendo que está bien, porque vino a mi corazón a hacerlo, porque Dios está conmigo. Y entonces nos olvidamos de la palabra profética más segura, de la revelación de lo que hay en el corazón de Dios por medio de la palabra, por medio de la Biblia, para poder conocer lo que Dios piensa respecto a lo que está en tu corazón. Y esto es importante. Le dice Dios al profeta: ve y dirás a mi siervo, otra vez le llama siervo, a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Lo primero que deja claro Dios es de dónde tomó a David y de dónde lo sacó. Y le dice Dios a David: ¿te acuerdas de dónde estabas, David? Estabas detrás de las ovejas. Eras el que no había sido considerado. Ni tu padre ni tus hermanos pensaron en ti cuando yo mandé a mi profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel. No se acordaron de ti. Tuvo que insistir Samuel. Y de ahí te saqué, del anonimato, de la condición del desconocido, del ser el pastorcito de ovejas. Leía hace poco una frase que decía: cuando Dios miró a David, miró el aroma de un pastor, pero cuando Dios tocó y ungió a David, lo que Dios miraba, el aroma de un rey. A mí me gusta eso, porque la transformación que hizo Dios en David fue no por la capacidad de David, sino por el corazón de Dios. Y Dios le habla a través del profeta y le dice: acuérdate de dónde estabas, David. Hoy eres el rey de toda la nación, pero eres el rey porque yo te he puesto por rey. Yo te puse ahí. La condición del príncipe de Israel te la he dado yo, no tú, no tus méritos, no tus capacidades. Fui yo, a través de mi unción, a través del llamado, a través de la convocación, a través de el respaldo profético y la unción ministerial que se puso sobre ti. Por eso eres rey. Pero ese nombramiento te lo di yo. Y sigamos leyendo. Dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado. A veces se nos olvida. Yo les insisto mucho a ustedes y les digo: hermano, Dios está contigo, te lo prometió. Y Él ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Hay gente que se desespera, habemos, porque me incluyo, habemos cristianos que nos desesperamos de pronto por lo que vemos, porque nuestras circunstancias no cambian de manera inmediata o tan rápido como quisiéramos, porque hay situaciones que no mejoran todavía, porque hay circunstancias que no podemos darle la vuelta, y por más que nos esforzamos y por más que queremos mejorarlas, nomás no pasa nada. Y se nos olvida y decimos: creo que Dios no está aquí, creo que Dios no nos escucha, creo que Dios no nos acompaña, creo que Dios no nos responde, y nos desesperamos porque no vemos lo que esperamos ver. Pero eso no significa que Dios no esté aquí con nosotros. David fue perseguido y Dios estaba con él. David vivió en cuevas y Dios estaba con él. David estuvo rodeado de pura gente endeudada, amargada y afligida de espíritu, y Dios estaba con él. Saúl trató de matarlo en más de una ocasión y Dios estaba con él. Es decir, todas las circunstancias por las que pasó David y todos los momentos difíciles que enfrentó David, ahí Dios estaba.
A veces pensamos que la situación es bien difícil y lo que nos está pasando es tan duro, es tan crítico, es tan cruel que pensamos que Dios ya nos abandonó. Y decimos, creo que, pastor, ore por mí porque creo que ya Dios me abandonó y ya no siento a Dios. Hermano, no se trata de sentirlo, hermana, no se trata de que lo sientas, se trata de que estés consciente de que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que por más difícil que parezca y por más complejo que parezca, Dios está con nosotros. Y le dice Dios, se lo recuerda a Dios, David. En tus momentos difíciles yo estuve ahí. Contra Goliat yo estuve ahí. Contra Saúl yo estuve ahí. Contra los filisteos yo estuve ahí. Contra todos los ejércitos yo estuve ahí. Y se lo dice, se lo recuerda. Sigamos leyendo. Ah, dice, he estado contigo en todo cuanto has andado y contado a todos tus enemigos, perdón, he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre. Mire, hermano, no era por construir el templo que Dios le iba a dar un gran nombre. Dice, te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Hoy recordamos a David hasta en las mañanitas, hermano, que no cantaba las mañanitas, pero ahí lo metimos porque nos acordamos que David era un cantante bueno, era un salmista, y entonces metámoslo en las mañanitas mexicanas porque David era grande. Y pensamos en la grandeza de David, pero David, hermano, era un hombre como nosotros, un hombre que estaba en sus debilidades, en sus flaquezas, en sus necesidades, en sus miedos e inseguridades, pero Dios le recuerda, en todo estuve contigo. Y eso es algo que tienes que tener presente, por más difícil que sea tu situación, por más compleja que sean tus circunstancias, Dios está contigo. A veces quisiéramos verlo más evidente, a veces quisiéramos que fuera palpable, visible a nuestros ojos, pero es ahí la fe, es ahí donde actúa la fe de poder creer lo que Dios ha dicho y poder aceptar esa promesa como vigente, como que está todavía tiene vigencia para nosotros y tiene vigencia en nuestras vidas y por lo tanto podemos confiar y esperar que Dios siga ahí con nosotros. Amén. Ok. um, y le dice Dios, he cortado tus enemigos delante de ti y te haré gran nombre, como el nombre de los más grandes de la tierra. Eh, los enemigos son puestos cortados, dice, apartados, alejados de ti. No los destruyó por completo el Señor, son seres humanos también, pero se levantaban contra Israel y David salía y peleaba y defendía a su nación y Dios le daba la victoria y eran apartados. Es decir, esa batalla David ya no la tendrás más. Y Dios lo libró de muchas batallas. Tan es así que David mismo tuvo que pasar por circunstancias que ni siquiera él mismo se imaginó que tendría que hacer para salvar el pellejo. Pero Dios lo respaldaba, Dios lo ayudaba. Entonces dice Dios a David, le dice Dios a David, asimismo he dispuesto, fíjense, esto es importante, dice, asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo Israel. No solamente eres tú el importante, David, también es mi pueblo. A mí me hace pensar que a veces como cristianos, lo he pensado yo, no sé si tú lo hayas pensado, pero me pongo en primer lugar para no tener que evidenciar tu corazón aquí. Pero yo he pensado a veces que si Dios me va a bendecir, que me bendiga, que si Dios me va a ayudar, que me ayude, que si Dios no va a ayudar al hermano fulano o a la hermana fulana porque es terco, porque no entiende, porque por más que lo aconsejas o le enseñas y le oras por él, no corrige su vida, no cambia. Digo, pues Señor, si no quiere Él, yo sí quiero, y ayúdame a mí aunque Él no quiera, prospérame, Señor, aunque Él no quiera ser prosperado, bendíceme al que no quiere ser bendecido, guíame, muéstrame, dame la victoria, dame un nombre como de los más grandes de la tierra, aunque Él no quiera. Y pensamos que el protagonismo es nuestro. Dios le dice a David, David, no solo a ti te pondré en gran estima delante de los hombres, sino también tengo un lugar para mi pueblo Israel. Y lo he plantado para que habite en ese lugar y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Esto te lo dejo ahí como nota por lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, pero no te voy a hablar de eso. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber
además que Jehová te edificará casa. David no está hablando del palacio donde iba a vivir David. No, David ya tenía un palacio. Le dice, le va a edificar casa, es decir, voy a hacerte una familia de la que se pueda hablar a través de los tiempos. Dice, voy a edificar casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Dios le dice a David, David, no eres tú el que me va a construir el templo, pero considera todo esto que tengo para ti. No te voy a dejar que seas el protagonista del templo, pero considera esto. Yo, de dónde te saqué, a dónde te llevé, lo que he hecho por ti, cómo he estado contigo, cómo he vencido a tus enemigos, cómo has permanecido tú, perdón, tú y todo el pueblo de Israel. Los voy a hacer perseverar, los voy a hacer permanecer. Aunque se levanten enemigos, ustedes van a prevalecer. Yo estoy con ustedes. Y le dice, pero también te voy a edificar una casa. Si estás preocupado porque tus hijos se andan matando entre ellos, porque estás preocupado porque ellos te quieren derrotar como rey, bueno, de entre tus hijos voy a tomar a uno. Y ese va a hacer que tu casa permanezca. Y no solamente eso, le dice, mira, eh, versículo 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa. ¿Quién va a edificar la casa? El hijo de David. Está hablando de Salomón, por supuesto. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Si estabas preocupado por qué iba a pasar con tu hijo, yo voy a ver por tu hijo. Hermanos, nuestras vidas son limitadas en este mundo. Tenemos tiempo limitado, tenemos fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero todos estamos destinados a pasar por la muerte, a menos que el Señor venga antes. Pero todos tenemos una fecha de caducidad. Y de repente una de las preocupaciones que tenemos es, ¿qué será de nuestros hijos? Bueno, ocúpate de una cosa, de tener un corazón conforme al corazón de Dios, de escuchar lo que Dios tiene que decir y vivir para hacer la voluntad de Dios, porque entonces Dios va a hacer que tu descendencia, tus generaciones y los hijos de tus hijos permanezcan eternamente. No solamente, no se puede permanecer eternamente aquí en la tierra, no podemos ser eternos en la tierra, pero seremos eternos en la gloria de Dios, en la eternidad con Dios, en la vida nueva. Ahí estaremos, la vida eterna, perdón, allí estaremos por la eternidad. Y le dice Dios, tú y tus hijos y su descendencia estarán por la eternidad en los cielos. Así es que uno de los temores grandes que tenemos es qué va a ser de mis hijos. Otra vez queremos ser los salvadores de nuestros hijos, queremos ser los protagonistas en la vida de nuestros hijos. Y le dice Dios, no, no David, ni siquiera tú vas a tener la chance de ver a tu hijo crecer. Fíjense de lo que le estoy diciendo. Ah, a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Porque cuando David fallece, su hijo era pequeño todavía. Y quien se encargó de ser padre de Salomón fue el Señor. Le dice, ni siquiera tú vas a tener protagonismo con tu hijo, ni siquiera con tu descendencia. Seré yo el protagonista, David, de la vida de tus hijos. Queremos ser los salvadores de nuestros hijos. Queremos ser los que nuestros hijos nos digan, ay, papá, por ti, te agradezco tanto lo que haces por mí. Ay, mamá, lo que haces por mí. No, el que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es Dios obrando en sus vidas, que es Dios restaurando sus vidas, que es Dios prosperándoles, ayudándoles, abriendo puertas, bendiciendo sus vidas, engrandeciendo también sus nombres y haciendo que sus vidas estén en la eternidad con Él. Es Dios el que lo hace, nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad, estamos limitados a un tiempo y a un espacio, no lo podríamos lograr. Ok, dice, continúo leyendo, el 12, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién fue antes de David? Saúl. Y dice Dios que Dios quitó su misericordia de Saúl, por eso fue desechado. En cambio, Salomón no iba a ser desechado. Le dice Dios a David, tu hijo va a permanecer, su reino va a permanecer. David, lo estoy haciendo por ti.
tu hijo todavía no hace los frutos suficientes o los méritos suficientes para que yo le prometa a él que su reino va a permanecer por causa de él. Lo estoy haciendo por causa de ti. A veces pensamos que nuestro esfuerzo es inútil porque no vemos resultados. Pensamos que lo que estamos haciendo, la vida en Dios, el buscar a Dios, el acercarnos a Dios, el ir a la iglesia, el orar, el leer la Biblia, el estar en estas reuniones los martes, pensamos que es inútil. ¿Para qué si no cambia nada en mi vida? ¿Para qué si no se resuelven mis problemas? ¿Para qué si sigo teniendo deudas? ¿Para qué si mi matrimonio está destruido? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Bueno, somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros, en lo que nosotros queremos disfrutar y podemos ver. Dios le está diciendo a David, David, tú no lo vas a disfrutar, lo va a disfrutar tu hijo. Pero te lo estoy prometiendo a ti ahora y te lo estoy diciendo a ti ahora porque tú tienes una buena intención, tienes un buen corazón, tienes un deseo ahí en tu corazón por hacer, que el mismo profeta te dijo que hicieras, pero yo te estoy diciendo que no lo vas a hacer tú, pero tus generaciones lo harán. Tu hijo lo hará, tu hijo va a permanecer, tu hijo estará bien y no le voy a quitar mi misericordia, es decir, no lo voy a desechar como deseché a Saúl. Y mire, muchos se preguntan, ¿por qué Dios le permitió? He escuchado estas preguntas, honestamente me las han hecho. Ah, Pastor, ¿por qué Dios permitió que Salomón tuviera tantas mujeres? ¿Por qué si Dios está en contra del adulterio, por qué permitió que Salomón tuviera tantas mujeres, hiciera tantas locuras y viviera de esta manera y hiciera aquello y lo otro? ¿Por qué? Si Salomón no se lo merecía, por una sencilla razón, porque Dios se lo prometió a David. No voy a quitar mi misericordia de Salomón. ¿Has oído la frase, el texto bíblico que dice que Dios renueva su misericordia cada mañana? ¿Has escuchado la frase donde Dios dice, yo mi misericordia la renuevo cada mañana? Bueno, así es con Salomón. Salomón pudo haberse equivocado todo lo que se equivocó. Salomón pudo haber hecho todo lo que hizo. Y Dios siguió teniendo misericordia de Salomón. ¿Por qué no lo tuvo con Saúl? Porque dice, ay, pero ¿por qué Dios no hizo lo mismo con Saúl? Porque Saúl se renegó, Saúl se apartó, Saúl culpó a Dios de lo que le estaba pasando. David no. Y esta promesa para Salomón fue por causa de David. David no iba a cosechar todo lo que quería cosechar, pero sus hijos sí, su hijo Salomón sí. Y por medio de él es que nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. No por Salomón, me refiero que Dios usó la vida de Salomón y sus generaciones para llegar a Jesús y pudiera permanecer su reino eternamente en Jesús. Espero estarme explicando y no estarte haciendo bolas con todo esto, pero sigamos leyendo. Le dice Dios, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Perdón, el 13 otra vez, lo vuelvo a leer el 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. De verdad, hermanos, hermanas, nos preocupa tanto lo que está por sucedernos, que nos afanamos tanto del futuro que nos olvidamos del presente. Dios mira tu corazón todo el tiempo. Y yo podría venir aquí y hablarte todos los días. Me dan ganas de predicar todos los días, a veces el tiempo no me alcanza, pero poderte decir todos los días, hermano, emprenda, hermano, vaya, hermano, conquiste, hermano, haga esto, haga lo otro, decida, deje a su marido mentiroso, deje a su esposa chismosa, deje ese trabajo mundano y sírvale al Señor. Y decirte un montón de cosas que emocionarían tu corazón y que te harían sentir que vale la pena, y al final te digo, porque Dios está contigo, hermano, porque Dios vaya y hágalo, porque Dios está contigo. Y tenerte emocionado a través de un mensaje emocional que te haga sentir que eres el conquistador del mundo. David no le fue bien todo el tiempo. Fue hasta el final de sus días, ya siendo un hombre maduro, adulto, ya sus hijos eran mayores, él ya era un anciano, y fue lo último que pudo tener un poco de paz. Y ni siquiera cuando estaba anciano en su lecho de muerte pudo
tener una muerte tranquila porque necesitaba el calor de alguien más ahí en su lecho para poder sentirse tranquilo y poder descansar. Hermano, su vida no fue una vida extraordinaria, pacífica y maravillosa. Él tuvo que pelear con naciones enteras, con ejércitos completos, tuvo que hacerse responsable de la muerte de sus soldados, tuvo que pelear y tomar decisiones drásticas para poder resolver los problemas internos de Israel. Y lo hizo. Y en todo Dios estuvo con él. Pero le dice Dios, no serás tú, David, no serás tú el que me construya un templo, será tu hijo. Y voy a bendecir a tu hijo. Y tendré misericordia siempre de tu hijo. No la voy a apartar de él y voy a estar con tu hijo. A mí me parece muy interesante que esta revelación que hace Dios en este pasaje acerca de lo que hay en su corazón, a veces entra en conflicto con lo que está en nuestro corazón. No deberías de ofenderte cuando Dios te dice no. No deberías de entristecerte cuando Dios te dice no. No deberías de lamentarte y alejarte de la iglesia y apartarte de Dios y decir, ya no voy a esa iglesia o ya no voy a esa religión porque no recibo respuesta de parte de Dios. Hermano, no serías el primero, ni el último, ni el único si Dios te dice que no. Dios también sabe decir que no. Se lo dijo a David, no David. Ahora, podríamos decir, pastor, me está confundiendo porque en el Nuevo Testamento dice que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Exacto, en Cristo Jesús. Por eso necesitamos tener esa revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer lo que hay en el corazón de Jesús. Y conocer su corazón nos permitirá a nosotros tener una paz en nuestro corazón acerca de la voluntad de Dios sin temor, sin preocupación, sin afán, de decir, ¿será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios escuchó mi oración? Hermano, es muy difícil creer en Dios y esperar en Dios cuando estás en medio del problema. Cuando estás en medio del problema, difícilmente le crees a Dios, difícilmente esperas en Dios, nos desesperamos. Pero cuando ya el problema se resuelve, cuando la situación pasa, cuando la situación mejora, cuando el cuerpo sana, cuando hay provisión, cuando hay prosperidad, cuando los problemas matrimoniales se aclaran y todo eso se está calmando, entonces dice, ay, ahora sí, yo sabía que Dios me iba a responder, yo sabía que Dios me iba a escuchar, yo sabía, pastor, estaba esperando, estaba confiando. Seamos honestos porque cuando estamos en medio de la tribulación, cuando vemos las olas más grandes que nosotros y estamos creyendo que vamos sobre el agua hacia nuestro Señor Jesucristo, pero volteamos a ver las tormentas, nos hundimos y dejamos de creer. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ah, eso es lo que nos pasa. O sea, no te estoy juzgando, entiéndame. No lo estoy juzgando ni le estoy diciendo persona de poca fe. Todos pasamos por ahí. Todos tenemos esa incertidumbre de lo que creemos en Dios. Le decimos a Dios, sí creo, quiero creer, quiero esperar, quiero confiar, quiero que te muestres, que te manifiestes conmigo, que me reveles quién tú eres. Quiero creer hasta el final. Pero cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando nos estamos ahogando, definitivamente no nos queda más que decir, ¿quién sabe si está Dios? ¿Quién sabe si exista? ¿Quién sabe si me escuchó? ¿Quién sabe si el pastor lo escuche? Y empezamos a dudar. Se crea una dificultad en nuestro corazón para poder afirmar nuestra fe y esperar en Él hasta el final. Nos es difícil, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo esperar, creer y confiar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero cuando ya pasó el problema, cuando ya pasó la tormenta, cuando ya me imagino a todos los apóstoles después de que Pedro sube a la barca y la tormenta se calma, a los discípulos comentan, no, yo hubiera podido, ¿eh? Yo no me hubiera rendido, Pedro, como tú, que te rendiste ahí antes de llegar con el maestro. Yo sí hubiera creído hasta el final, como muchos decimos, cuando el problema ya pasó, cuando la situación pasó, hasta decimos, no, yo estuve orando y le clamé a Dios y le pedí y entonces clamé y dije y Dios me escuchó y aquí está el milagro. Pero mientras, cuando estamos en la tormenta, hasta se nos olvida cómo nos llamamos. Esa dificultad del corazón, ese conflicto en el corazón, es por falta de revelación. Por eso es importante tener la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo, conocer a Jesús, conocer lo que hay en su corazón. El profeta tiene una buena intención, Natán tiene una buena intención para venir con David y decirle, haz lo que venga a tu corazón, haz lo que tengas en tu corazón porque Dios está contigo. Ahora, Natán no está mintiendo,
Natán no se está burlando de David. Natán le está diciendo algo que él cree y sabe que es cierto. Ahora lo que sigue es una revelación de parte de Dios, a través del mismo profeta. Y le dice, ve y dile a mi siervo, tú no serás David, tú no me vas a construir el templo. Natán solamente le dice, haz lo que tengas que hacer, o lo que quieras hacer. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón de David, que es construir un templo. Y le manda a decir a través del profeta, no lo vas a hacer tú. Ahora, no estoy diciendo que Dios tenga un no para ti. No, no estoy diciendo eso, porque me dice, ay, con razón, yo creo que Dios me dijo que no. Lo que te estoy pidiendo esta noche, y te lo pido con mi corazón en la mano, te pido que conozcas a Dios, que escuches lo que Dios tiene que decir. Quizás el deseo de tu corazón sea honesto, sea genuino, tus miedos, tus inseguridades, tus preocupaciones, los anhelos de tu corazón, tus oraciones sean honestas delante de Dios y estás esperando que Dios haga un milagro. Pero te sugiero, te pido otra vez, que busquen la revelación de lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto de eso? ¿Qué piensa Dios al respecto de abrir, de la petición que estás haciendo, de la oración que estás presentando delante de Dios? ¿Qué piensa Dios al respecto? Para eso necesitamos revelación, necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer a Dios. Y por supuesto que la Biblia nos habla de que Jesús es la revelación de ese misterio que no conocemos, de esas cosas que no conocemos. Jesús nos vino a revelar todo lo que hay en el reino de los cielos. Mire, le leo Mateo capítulo 10, 13, y con esto voy terminando ya. Gracias a todos los que están ahí, a los que nos están viendo en vivo, a los que verán este video posteriormente, gracias por acompañarnos esta noche. Les bendigo. Ahorita leeré sus mensajes, denme un minuto, voy a dejar tiempo al final para leerlos. Pero gracias a todos ustedes, gracias por su like. Si dejan sus like es más fácil que yo pueda ver quiénes están con nosotros, además de que nos ayudan con el algoritmo para que otras personas más puedan ver que estamos transmitiendo en vivo. Así es que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él le respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. A veces quisiéramos o pensamos que Dios es un Dios mezquino, porque no les revela a todos la salvación, porque no les revela a todos el conocimiento de la Biblia, no les revela a todos lo que tienen que hacer, cómo buscar a Dios, cómo orar, cómo congregarse y todas las cosas que a veces damos por obvias que la gente debería de saber. Y decimos, ¿por qué Dios no se lo revela a todos? Lo mismo se preguntaron los discípulos y le dijeron al maestro, maestro, ¿por qué no les dices las cosas con claridad y les hablas con parábolas? Y el Señor le dice, porque no todos van a tomar lo que yo estoy diciendo para bien. No lo van a recibir para bien. Y aunque les explicara con claridad, no lo usarían correctamente. Leí una frase hace unos días, no sé si sea cierto esto, perdóneme, no lo pude corroborar, ya no me dio tiempo y ahorita me viene a la memoria esta frase. Y dice, el agua sirve para una vaca para que produzca leche. Pero esa misma agua, si tú se la das a una serpiente, esa serpiente producirá veneno. Me llamó mucho la atención porque tiene que ver con esta revelación de la que habla Jesús. Jesús le dice, a ustedes les ha sido dado conocer o saber o que se les ha revelado los misterios del reino de los cielos, pero no todos lo van a recibir igual. No todos van a tomar esas enseñanzas, esa revelación, ese entendimiento para bien en sus vidas y para bien de los demás. Sacarán provecho, sacarán ventaja, usarán para destruir a otras personas. Pero se los doy en parábolas para que les cueste trabajo entenderlo y no malucen la enseñanza que yo doy con un propósito ajeno al cual yo estoy dando la enseñanza. Podríamos hablar de muchas cosas que están en la Biblia y hablar de lo escatológico, del final de los tiempos, de Apocalipsis, hablar de las profecías y de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente
y asustarlos, tenerlos asustados, ustedes diciendo, hermano, arrepiéntase porque el final de los tiempos ya llegó. Y usar eh, la misma palabra de Dios con un propósito distinto por el cual fue escrita. El propósito de la palabra de Dios es que conozcas a Dios. El propósito es que te acerques a Él, que puedas escuchar lo que tenga que decirte, que puedas aceptar en tu corazón el mensaje del reino de los cielos para ir transformando tu vida e ir mejorando tu vida. El propósito de la palabra de Dios es que tú recibas la instrucción, la enseñanza, el conocimiento de quién es Jesús. La Biblia, podríamos hablar de política, de geopolítica, de economía, de deportes, de cosas que parecen relevantes en los tiempos modernos. Pero la razón por la que estamos abriendo este foro cada martes y los domingos y cada vez que tenemos oportunidad y poder estar en contacto contigo, la razón de estas enseñanzas es que puedas conocer a Jesús, que Jesús te sea revelado y que no solamente te dejes llevar por la emoción de querer hacer lo que está en tu corazón. Recuerda que tu corazón es engañoso, sino que puedas conocer lo que está en el corazón de Dios, acerca de tu vida, acerca del propósito de tu vida, acerca de lo que tienes que hacer. Y que si fallaste te puedas arrepentir y que si te equivocaste puedas corregir esa falta. Y que si las cosas que hiciste no fueron las correctas, puedas enmendarlas y cambiarlas para que tu vida no quede estancada en una condición o en una situación que no mereces, que no fue por la que Jesús pagó, que no fue que no fue lo que Jesús quería para tu vida o lo que Jesús estaba esperando que sucediera en tu vida. Así es que realmente lo que estamos buscando en Dios, lo que estamos buscando en el Señor, es que tengas revelación. Y si estas enseñanzas, y si esta predicación, y si esta compartirte estos mensajes, sea para que en tu corazón haya revelación de quién es Jesús y de lo que hay en su corazón, y que lo conozcas. Porque Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que puede ayudarte en tus problemas. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede hacer una diferencia del antes, el ahora y el mañana. Él es el único que puede mejorar tu corazón, tus pensamientos, tus ideas, tus emociones. Él puede sanar tus heridas. Él puede sanar tu cuerpo. Él puede restaurar tu economía. No por magia, no por promesas falsas o por ilusiones emocionales que te comparta yo acerca de decir, hermano, porque Dios te quiere prosperar ahora. No, no, no. Necesitas conocer lo que hay en el corazón de Dios. ¿Por qué Dios te quiere prosperar? ¿Por qué Dios quiere sanarte? ¿Por qué Dios quiere salvarte? ¿Por qué Dios quiere que perdones las heridas del pasado? ¿Por qué Dios quiere que pongas la otra mejilla? ¿Por qué Dios quiere que ames a tu prójimo? De acuerdo a lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, dice que todas las cosas cooperan a bien para aquellos que amamos a Dios. Es verdad. A veces las cosas no las entendemos, no nos explicamos, el diablo nos ataca, la tentación está ahí, todo está sucediendo en nuestro alrededor y pareciera que estamos bombardeados por un sinfín de circunstancias y situaciones y ataques del mismo enemigo que impiden que nuestra situación mejore. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, y si tú conoces lo que dice la Biblia y esta revelación de la palabra de Dios, sabrás que todo, finalmente todo, cooperará para bien. Así es que a veces pensamos y dudamos y nos afligimos porque no tenemos la visión completa o el plan completo de todo lo que Dios quiere hacer. Pero ten la certeza de que Dios no está pensando tu mal, está pensando tu bien. Y si no lograras verlo ahora, porque tampoco quiero ilusionarte, haciéndote creer que sí, hermano, porque lo verás y lo verás. Sí, probablemente empieces a vislumbrar como David, porque él no vio construido el templo, pero vio toda la riqueza que el pueblo trajo para construir el templo. Y le dijeron a David, David, si vas a construir un templo, bueno, si no eres tú, es tu hijo, pero aquí están todas las cosas que se necesitan. Y trajeron piedra, mármol, maderas preciosas, telas preciosas, joyas, oro, trajeron todo lo que se necesitaba para construir el templo. Y David pudo ver que lo que Dios había dicho era cierto. Sería su hijo el que construiría el templo, no él. Pero él pudo participar recibiendo, recogiendo todo lo que se utilizaría y fue parte importante de ese proyecto de construir el templo de Salomón. Creo que a veces nos afanamos tanto. Alguna vez alguien me dijo, ¿y cómo le hago para tener paz? Si no puedo tener paz.
Y en ese momento yo no sabía qué decirle, la verdad, honestamente, no sabía cómo aconsejar a esta persona que estaba muy afligida. Y lo único que atiné a decir, no sé si lo dije correctamente ni las palabras exactas que le dije, pero recuerdo que entre todo lo que comenté fue decirle, seguramente esta paz que tú estás buscando, no solamente podrás verla, a lo mejor no la disfrutas por completo, pero seguro si la construyes y trabajas en ello, la tendrán tus hijos y los hijos de tus hijos. A veces nos desesperamos y queremos verlo ya, pero honestamente creo que a veces somos como David, el que está poniendo las bases para que se construya un templo. Y sean nuestros hijos los que disfruten de esa grandeza. Ahora yo quiero disfrutar de todo lo que Dios ha prometido. El sí y amén en Cristo Jesús lo quiero disfrutar. Pero es importante que no solamente me deje llevar por la emoción de lo que hay en mi corazón, por el solo hecho de que Dios está conmigo. A veces tengo que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje que está escrito en la palabra, tengo que escuchar para saber qué dice Dios al respecto de lo que está en mi corazón. Ese es el consejo que te puedo dar esta noche, que puedas escuchar lo que Dios tiene que decirte, que puedas tener la revelación de lo que Dios quiere decirte, que puedas escuchar lo que está saliendo de la boca de Dios a través de su palabra, a través de esta palabra. No corras solamente a ver un profeta, lee la Biblia. No corras a buscar un profeta que viene el profeta fulano y corras a ver al profeta. Lee la Biblia también. Sí, ve a ver al profeta, pero lee la Biblia, ahí está la revelación de lo que está en el corazón de Dios. Ya nos fue dado lo que hay en el corazón de Dios. Necesitamos conocerlo, necesitamos esa revelación. Y algo que en lo que Dios me está desafiando para las próximas enseñanzas en la iglesia, los martes, los domingos y cada vez que tenga oportunidad de enseñarte algo, será buscar llevarte a la revelación de quién es Cristo Jesús y que lo puedas conocer y que puedas saber qué hay en su corazón, cuál es el plan de Él, qué es lo que diseñó, cómo hizo su obra, cómo te redimió, cómo su gracia y favor te sostienen cada día y lo puedas ver desde la revelación y el entendimiento de lo que Dios hizo, no solamente la emoción de lo que está en tu corazón, sino lo que está en el corazón de Él. Y no me quiero volver como diciendo, ay, ahora el pastor Axa se cree profeta como Natán. No, yo sé que hay un llamado y que hay una unción y que el poder de Dios se mueve, pero no soy profeta de buenos pronósticos. Soy un profeta, quizás, si te puedo hablar de profecía, soy un profeta que te quiere revelar lo que hay en el corazón de Dios a través de lo que ya está dicho en su palabra profética más segura. Así es que conozcamos a Dios, acerquémonos para recibir esta revelación de quién es Jesús, que nos sea revelado el amor, la gracia, el favor, la misericordia, que no se quitó de Salomón, a pesar de cómo era, la misericordia de Dios estaba sobre Salomón. Y por eso fue el rey más próspero, el rey más sabio, el reinado de mayor paz en Israel. Fue por Salomón. Perdón, fue en Salomón, en el tiempo de Salomón, pero fue por la misericordia de Dios en Salomón, que le dijo a David, no la quitaré. Eso es lo que queremos. Hoy esa misericordia está sobre ti y sobre mí. Hoy podemos hacer lo que está en nuestro corazón hacer. Podemos hacerlo, porque Dios está con nosotros. Pero me encantaría que tú y yo pudiéramos hacer lo que está en el corazón de Dios hacer. Y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y que el misterio de Dios revelado por medio de Jesucristo lo podamos entender. Y no seamos cristianos emocionales, sino seamos cristianos que saben quién es su Dios. Y no importa lo que está pasando en el mundo. No digo que no nos ocupemos de orar por el mundo y de atender las necesidades del mundo. Me refiero a que no estamos angustiados por lo que está pasando en el mundo porque tenemos una certeza en el corazón. Dios está con nosotros. Amén. Y si ya dejo de hablar de política y si ya dejo de hablar de cosas de este mundo, no se asuste, lo que estoy mostrando o lo que quiero mostrarte es quién es nuestro Señor. A través de lo que yo he experimentado, de lo que dice la Biblia y de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar aquí en esta transmisión. A los que están, a los que ya nos dejaron su like. Gracias. De verdad ya son varios likes aquí. Varias veces compartido el mensaje. Varios mensajes. Gracias. Los estaré leyendo todos. Voy a leer los que me aparecen aquí porque ya como tarda esto en cargar. Pero gracias, en verdad, gracias a todos. Por lo pronto, por ahí saludamos a Ischel. Hermana, Dios te bendiga. Por ahí está también Irma Astudillo.
Gracias, hermana Irma, Dios le bendiga hasta los Estados Unidos. Ian, Alfonso y Adriana, gracias por estar aquí esta noche. Les extrañamos, esperamos verlos pronto. Dios les bendiga. Elvia, Dios te bendiga. Un abrazo para ti y para tus pequeños. Les amamos en el Señor, les bendecimos. Por ahí también está Elizabeth Merino. Dios le bendiga. Hermana Elizabeth, ¿de dónde me dijo que nos escuchaba? De Culhuacán, de Cuautitlán. Perdóneme, se me borró el cassette y ahorita no puedo buscar en los mensajes, pero también a usted, hermana Elizabeth, gracias por escucharnos, de donde nos está escuchando. Le mando un abrazo fuerte y Dios le bendiga. Por ahí, déjeme en los comentarios para que no se me olvide de dónde nos escucha. Este, nos dejan su like. La pastora Ceci, pastora, Dios le bendiga, le quiero mucho, pastora, es mi esposa. Ischel Macedo, gracias hermana, Dios te bendiga. Rodolfo Naucalpan, Elizabeth Merino, gracias Elizabeth. Perdóname hermana, por un momento sabía que era de aquel lado, pero se me bloqueó la memoria un poquito para recordar, pero hasta Naucalpan le mandamos un abrazo a Elizabeth Merino, gracias. A Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo, Dios te bendiga. A Jesús Palacios, gracias. Chucho, Dios te bendiga. Irma Astudillo, un abrazo hasta Estados Unidos también, hermana. Dios le bendiga. Vero, Benito Huerta, Dios te bendiga. Arturo García y a familia, a Cristi, a Sandra, a Oscar, a los niños, a todos les mandamos un abrazo. Les extrañamos también. Esperamos verlos pronto. Sandra Galicia, un abrazo. Vecina, Dios le bendiga. Minerva, Miguel, Mine, sabes que te queremos mucho a ti y a tus niños. Te mandamos un abrazo. Charlie Dueñas, Dios te bendiga. Elvia Reyes, ya habíamos mencionado. Leslie Juárez, un abrazo, Leslie. Dios te bendiga. Azul Merino, Dios te bendiga. Azul. Eric Gómez, hijo, Dios te bendiga. Mi sobrino Eric, Dios te bendiga. Yesenia Tinoco, un abrazo. Yes, Dios te bendiga. Que Dios obre en tu vida por completo y que seas muy bendecida. Te mando un abrazo grande. Elizabeth Merino, hasta Naucalpan. Gracias. Si alguien no mencioné, porque no está aquí en los likes, a hermana Olga, Ian, Alfonso, Adriana, gracias, también ya los hemos mencionado. Por ahí estoy tratando de leer sus mensajes. Lo que pasa es que esto tarda en cargar. Me parece que el mensaje salió completo. Espero que sí. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar porque el Señor nos dé una revelación clara de lo que está en su corazón, que podamos irlo conociendo, que podamos conocer más a Jesús, quien nos revela al Padre, quien nos muestra quién es el Padre y nos da el conocimiento de esos misterios que le dijo Jesús a sus discípulos. Estos misterios les son revelados a ustedes, no a todos, porque no todos harían lo mismo con ellos, pero ustedes sí. Y esos son los misterios que queremos encontrar en la palabra acerca de Jesús, acerca de su obra redentora y de la bendición que tiene para todos nosotros. Vamos a orar. Me gustaría orar que Dios nos traiga esa revelación y espero con todo mi corazón que puedas tener esta revelación también en tu corazón para poder aprender más de Jesús. Podríamos hablar de los últimos tiempos, de las señales. Voy a grabar un audio, por ahí lo estaré transmitiendo por WhatsApp, eh, un audio acerca de lo que veo en estos acontecimientos, de lo que está sucediendo en Medio Oriente entre Israel y sus enemigos. Eh, Mandé un audio hace unos días acerca de ese mismo tema, pero espero poder grabar otro acerca de lo que yo veo. No lo voy a hacer desde el punto de vista profético, es mi apreciación, y como lo dije o como lo he dicho, todo filtralo, todo analízalo a la luz de la palabra de Dios. Pero vamos a orar. Vamos a orar que Dios te traiga revelación, que Dios dé revelación a tu vida acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de su palabra. Y si a alguien no mencioné, si a alguien no saludé, le ofrezco una disculpa, perdóneme. Pero vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú avivas nuestro espíritu para conocerte, para acercarnos más. Y sabemos, Señor, que podemos anhelar cosas en nuestro corazón y tener deseos en nuestro corazón que tú conoces y que tú puedes responder a ellos y resolvernos esas peticiones del corazón. Y nos has concedido muchas, pero también creo con todo mi corazón que es mejor conocer cuál es tu voluntad, que es mejor saber cuál es tu voluntad y todo lo que tú harás con nosotros
y con nuestras generaciones, porque a veces un no de parte tuya implica o tiene una previsión de todas las cosas que están por suceder y cuidas todos los acontecimientos de nuestras vidas para darnos protección no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El regalo maravilloso de la salvación por medio de Jesús, este regalo eterno para estar contigo, Señor, por la eternidad, es para nosotros un don maravilloso que de gracia hemos recibido. Pero necesitamos ir más allá. Necesitamos profundizar más en conocerte, Señor, en saber quién tú eres. Por lo que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des revelación de quién es tu Hijo. Que nos muestre la revelación de aquello que estuvo oculto por mucho tiempo y que fue revelado por medio de Jesús y que nos fue mostrado a través de él para conocerte a ti, oh Padre eterno, para conocer al Espíritu Santo, para recibir dones, gracia, favor, misericordia, talentos, habilidades, manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Todo eso que estuvo oculto por años, finalmente nos fue revelado por medio de Jesús. Y hoy tenemos la palabra profética más segura. Tu palabra, Señor, la Biblia, es la enseñanza que nos muestra y que nos da el conocimiento de la revelación de aquello que no supimos antes, pero que podemos conocer por medio del estudio, del aprendizaje y de lo que está escrito ahí en esa palabra. Hoy, Señor, te pedimos que tengamos revelación, que podamos conocerte, saber quién eres, cómo eres y acercarnos a ti. No queremos adorar a un Dios no conocido. No queremos inclinarnos a un Dios que no conocemos. Queremos inclinarnos ante un Dios que conocemos, que sabemos sus capacidades, que conocemos su carácter, que conocemos, Señor, su persona, su esencia, su eternidad, su tiempo, que conocemos, Señor, su plan y su propósito. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos lleves por este camino de revelación. No queremos descubrir el hilo negro. Sabemos que ya está aquí, en tu palabra, y que la instrucción está ahí, y que la revelación está ahí por medio de tu Espíritu Santo. Y que podemos encontrar en la enseñanza bíblica, podemos encontrar la revelación de quién tú eres para nosotros y cómo te has revelado hacia nosotros para que te conozcamos, Dios. Porque ese es tu plan. Así como a David dijiste, de dónde te saqué, dónde te tengo y a dónde te llevaré por tus generaciones, así, Señor, sé que lo hablas a nuestras vidas. Tú sabes de dónde nos sacaste, nosotros también lo recordamos. Sabes lo que es, tú sabes, Señor, en dónde estamos ahora y nosotros somos conscientes de dónde estamos ahora. Lo que queremos ver, Señor, ahora es lo que tú ya sabes acerca de nuestro futuro, de nuestras generaciones, de nuestro propósito, de tu plan maravilloso. Y aunque parezca un no, algunas veces sé y creo que es mejor tu plan que mi propio plan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. 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 Nos dice Irma, sí, salió completo, pastor. Gracias. Gracias a Dios que nos ayuda aquí en el internet un poquito más. Así es que gracias en verdad, Elizabeth Merino desde Naucalpan, Yesenia también. Dios te bendiga. Teresa Olga, Dios te bendiga, hermana Olga. Muchas gracias y bendiciones. Irma Astudillo. Amén. Como madre también he querido hacer las cosas por mis hijas o querer solucionarlas la vida cuando es Dios el protagonista de nuestras vidas. Amén. Que sí, así es. Vale la pena reflexionarlo y lo que nos dice la hermana Irma. Un abrazo, Irma. Yo creo que Dios está tocando tu corazón y esa revelación que necesitamos de su palabra para ir más allá, para dar el siguiente paso, creo que nos ayuda mucho. Rodolfo, muchas gracias. Gracias por compartir el video. De verdad les agradezco mucho por compartirlo. Nos permite llegar a más gente y nos permite hacer que otros más o que más personas puedan conocer esta palabra. Elvia, un abrazo, Elvia, a ti y a los niños. Dios te bendiga. Elizabeth Merino, Ian, Alfonso y Adriana, Dios les bendiga. Irma Astudillo y Marce, Dios les bendiga a ustedes. Rodolfo y familia, Dios les bendiga. Gracias a Giovanna, a todos ustedes, gracias. Dios les bendiga, hermana Olga, Ischel, a todos ustedes, gracias. Hoy terminé 10 minutos antes. Hablé muy rápido, creo, o se me acabó rápido la cuerda, no lo sé, pero terminamos antes, así es que vayas a descansar. Encuentre fortaleza en el Señor. Dios derrame de su gracia sobre ustedes y nos vemos. Las siguientes enseñanzas tendrán ese propósito, traer esta revelación de la que habla la Biblia, como lo que dice
en Efesios, o lo que dice en Colosenses, o lo que dice ¿sí? En Colosenses, en Efesios, en Corintios, acerca de la revelación del misterio de la Biblia, de la palabra de Dios a través de Jesús. Yo espero que esta palabra te edifique. Déjalo en los comentarios. Si te sirve de algo, de Sichel, Dios te cuide. Gracias, Dios les cuide. Gracias, Sichel, también a ti. Que las lluvias ya hayan pasado por allá en nuestras hermosas tierras guerrerenses. Que estamos orando por todas las afecciones que hay, hermano. El mundo es una locura, el mundo. Clima, guerras, pestes, todo eso está en la Biblia. Tenía que acontecer, falta que se intensifique, no te asustes, porque al final de cuentas la revelación que tengamos de nuestro Señor nos dará la tranquilidad y la paz que nos hace falta para poder saber que esto tenía que ser así. Amén. Un abrazo grande. Si alguien lo mencioné, como dije hace un momento, le ofrezco una disculpa. No es mala intención, solamente no los alcanzo a ver aquí. Pero les mando un abrazo a todos. Gracias por estar esta noche. Les bendecimos y nos vemos la próxima, el domingo, desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo. Un abrazo.